Una de las personas claves en la historia de la electricidad es Michael Faraday. Faraday fue el inventor del motor, además de ser el descubridor de la inducción electromagnética, que permitió el desarrollo de la máquina eléctrica más sencilla y más utilizada por nosotros, el transformador. Cada día utilizamos decenas de dispositivos eléctricos y electrónicos, y muchas veces estos requieren de un transformador, al cual, si bien generalmente no le damos mucha importancia, es el componente que nos permite utilizar la electricidad de una manera más controlada, ya que si conectamos nuestros dispositivos directamente a un enchufe, no tendremos buenos resultados, y más aún, estos mismos componentes hacen posible obtener en nuestro hogar electricidad que fue generada probablemente a decenas de kilómetros de distancia. Si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo es. Si la corriente es variable, por ejemplo alterna, el campo magnético de la bobina es también variable. Cuando un campo magnético varía, aparece un voltaje en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos dos bobinas aisladas alrededor de un trozo de hierro que canaliza un flujo magnético, al alimentar la primera contención alterna, el flujo magnético variable generado por esta va a inducir un voltaje en la segunda. Ese es el principio del transformador. La relación del voltaje que entra en la primera bobina y el que sale en la segunda está dada por la relación del número de vueltas de alambre en cada bobina. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. O sea que si la bobina primaria tiene 2000 vueltas y la secundaria tiene 1000 vueltas, el voltaje de salida va a ser la mitad que el de entrada. Sería el caso de un transformador que se alimenta con 220 volts y entrega 110 volts. Y con la corriente se da la relación inversa: si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente se transforma al doble. Un transformador se compone simplemente de un bobinado primario, que al recibir una corriente alterna induce a un campo magnético que varía continuamente, y un bobinado secundario que al interactuar con el campo magnético de la bobina primaria induce a una corriente alterna de salida. El principal resultado de la configuración es que podemos reducir o aumentar el voltaje de salida dependiendo de cómo están construidas las dos bobinas, además de permitirnos reducir considerablemente las pérdidas de energía cuando transmitimos la electricidad a largas distancias. En primer lugar, debemos entender por qué los transformadores funcionan con corriente alterna y no con corriente directa. Esto ocurre debido a la ley de Faraday, la cual en términos simples nos indica que para que se induzca una corriente en un conductor, el campo magnético debe estar variado en el tiempo, ya sea aumentando o disminuyendo, por lo cual si utilizamos corriente continua, el bobinado primario va a generar un campo magnético que eventualmente va a dejar de crecer y ser constante en el tiempo, y como consecuencia el bobinado secundario solo va a inducir una corriente al principio, pero una vez que el campo magnético sea constante, simplemente dejará de inducir una corriente. Entendiendo esto, analicemos un transformador más cercano a la realidad. Nos centraremos en un transformador de tipo acorazado, que consta de un núcleo laminado de 3 columnas, cuyas bobinas están enrolladas en la columna central. La posición de las bobinas es un poco distinta a lo que habíamos visto antes, pero recuerden que mientras el campo magnético del bobinado primario llegue al bobinado secundario, todo va a funcionar básicamente igual. Por el momento, centrémonos solo en las bobinas, más adelante nos enfocaremos en el núcleo laminado. En este caso particular, la bobina primaria es la que se ubica en el centro, mientras que la bobina secundaria de mayor voltaje se encuentra en el exterior por motivos de seguridad, pues es preferible mantenerla lo más alejada del núcleo para evitar que entren en contacto. En un mundo ideal, la energía entregada por el bobinado primario sería igual a la recibida por el bobinado secundario. Sin embargo, en el mundo real esto no es así, pues existen múltiples pérdidas, como pérdidas en la transferencia del flujo magnético, caídas de voltaje en los conductores que componen la bobina, y estas pérdidas por calor, entre otras, y es precisamente para solucionar estos problemas que se utiliza un núcleo en los transformadores, siendo el material que lo compone el factor determinante en el defecto que producirá. Esto debido a una característica fundamental de los materiales, conocida como permeabilidad magnética, y que en términos simples nos indica la capacidad de cada material para afectar y ser afectado por un campo magnético. Para que se hagan una idea,
Solo con cambiar un núcleo de aire por un núcleo de acero, el flujo magnético que pasará por las secciones de acero será entre 2000 y 6000 veces más fuerte que con el núcleo de aire, con lo cual aumentaremos considerablemente la corriente inducida en la bobina secundaria. Aunque tengan en cuenta que sin importar qué tan alta sea la permeabilidad del núcleo, jamás vamos a obtener como resultado una potencia de salida mayor que la de entrada, pues existe un fenómeno conocido como saturación magnética, en la cual, superado un cierto límite de magnetización de los materiales, se hace cada vez más difícil seguir aumentando. Hasta aquí suena bastante bien, ya que aumentamos el flujo magnético. Sin embargo, al utilizar un núcleo nos encontraremos con nuevos problemas. El primero de ellos son las corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Un núcleo de acero, además de tener una alta permeabilidad magnética, es un material conductor, y aun cuando este se encuentra aislado eléctricamente de los bobinados, el campo magnético de la bobina primaria va a inducir corrientes en el núcleo, al igual que lo hace la bobina secundaria. Claro, estas corrientes no van a ir a ningún lado, porque estamos hablando de un bloque de metal que forma un circuito cerrado, pero aún así los electrones van a estar fluyendo en su interior, y como ya hemos mencionado anteriormente, una corriente genera un campo magnético, el cual, por cierto, según la ley de Lenz, se va a oponer al campo magnético que la generó en primer lugar. En pocas palabras, estas corrientes parásitas van a estar afectando negativamente la eficiencia de nuestro transformador, pero aún podemos hacer algo para controlarlas, y de hecho la solución es bastante simple. Si no queremos que haya corrientes en el núcleo, la forma más fácil de detenerlas es oponiendo una resistencia literalmente. Buscar un material que posea al mismo tiempo una alta permeabilidad magnética y un alto coeficiente de resistividad. Una de las soluciones más comúnmente utilizadas son las láminas de acero con pequeños porcentajes de silicio, alrededor de un 4%, las cuales además están aisladas eléctricamente entre sí, es decir, no solo el material posee un mayor coeficiente de resistividad, sino que además su diseño de láminas disminuye la sección transversal, la cual es otra variable que aumenta la resistencia de un componente. Ahora hablaremos de los tipos de transformadores. A muy grandes rasgos existen solamente dos tipos de transformadores, los que son para la electrónica, como los amarillos que pueden ver del lado derecho, y los que son los transformadores para la tensión eléctrica que llega a nuestras casas, los que transportan energía eléctrica doméstica. Como ya hemos mencionado anteriormente, los transformadores son diferentes configuraciones de bobinas enrolladas en un metal conductor, y a tantas vueltas tengamos en la bobina de salida con respecto a la bobina de entrada, tendremos una ganancia de voltaje o un decremento de voltaje. Ahora, bajo este concepto comenzaremos a explicar más a fondo los transformadores para la red eléctrica, los transformadores grandes. Pero antes de eso tenemos que saber que si nosotros manejamos las corrientes a nuestro antojo, si nosotros por ejemplo si ocupáramos corriente directa para transportarla desde las subestaciones que generan la energía eléctrica a nuestra red doméstica tipo directa, la gran mayoría y más de la mitad se convertiría en energía consumida llamada desperdicio en calor. Por lo tanto, no tendríamos un buen aprovechamiento de nuestra energía eléctrica que sale de las subestaciones. Por otro lado, si nosotros inyectamos energía de tipo alterna que se logra a través de los transformadores, tendremos un mejor aprovechamiento de la energía eléctrica doméstica. Ahora, ¿pero cómo se ocupan los transformadores? En las estaciones eléctricas, ya sean eólicas, hidroeléctricas, de hidrocarburos, se genera a través de procesos mecánicos que a su vez se conectan a los transformadores. ¿Y estos transformadores son nada más arreglos de bobinas? Bueno, ya aclarado lo anterior, los transformadores que ocupamos para las redes de transporte de energía vienen de las estaciones eléctricas, eólicas, hidrocarburos, etc. Estas subestaciones a su vez se conectan a transformadores. Estos transformadores lo que hacen es cambiar el valor de la corriente o del voltaje que entra por el voltaje de salida que llega. Estos siguen una fórmula muy general que es la potencia de entrada siempre va a ser igual a la potencia de salida. O sea, P1 es igual a P2. Si nos fijamos bien, podemos ver que en la bobina del lado izquierdo, que se llama bobina de entrada, tenemos una configuración que recibe muy alto voltaje. Y en nuestra bobina de salida podemos dividirla en muchas formas. A continuación les explicaré más acerca sobre los tipos de configuraciones que existen en los transformadores. Pero regresemos al punto de la potencia. Estas bobinas, si nosotros le incrementamos del lado izquierdo de la bobina de entrada la intensidad, nuestro voltaje de entrada va a reducirse. Pero ¿qué va a pasar del lado de la salida, de la bobina de salida? Bueno, nuestro voltaje aumenta y nuestra intensidad disminuye.
¿Para qué? Bueno, lo que causa esto es que nosotros podamos manejar que la energía eléctrica no tenga tanta caída de voltaje. Si nosotros nos damos cuenta que llegan aquí 120 volts más o menos, eso será lo ideal que debería llegar a nuestros hogares, pero lo que realmente nos llega es entre 115 y 121 volts, va variando. Pero ¿cómo le hacen para transportarla de tan lejos la corriente eléctrica? Bueno, lo que hacen es esto, variar el voltaje y la intensidad, haciendo que las caídas de tensión y el desperdicio en calor no genere una pérdida tan grande. Pero ¿qué pasa si nosotros lo hiciéramos al revés? Si nosotros en la parte de la entrada incrementáramos el voltaje y redujéramos la intensidad. Bueno, si ustedes recuerdan que los cables, cuando nosotros incrementamos la intensidad, los cables van generando mucho más calor, porque siguen esta fórmula, que la potencia en el cable es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia generada por el cable. Entonces, nuestro cable es un conductor, pero no es un superconductor. Este tiene un parámetro de resistencia, depende la calidad y el tipo de cable. Entonces, entre más grande hagamos nuestra intensidad, mayor va a ser la potencia perdida en calor. Por eso es que buscamos que se haga de voltaje a la salida. Viendo esto, vamos a ver qué tipos y cuáles son las características más generales de los transformadores. En las estaciones eléctricas, si se fijan, estos tipos de transformadores son demasiado grandes. De estos transformadores hay muchas variantes. Algunos son refrigerados, otros no, pero ya hablaremos más adelante de ese tipo de transformadores. Primero vamos a hablar del ordenamiento de las bobinas. Aquí en este caso tenemos el clásico transformador que está en, por así decirlo, en una tipo caja, pero está hueco por el centro. Como ya nos habían explicado, solamente es un breve repaso, tantas bobinas tengamos en la entrada, será el voltaje que va a circular a través de nuestros conductores metálicos, en el sentido en el que la bobina, bueno, es una bobina senoidal, entonces siempre va a seguir una frecuencia y una onda específica. El voltaje va a depender de la salida de tantas bobinas tengamos. Por ejemplo, en este transformador tenemos 5 bobinas o 5 ciclos de la bobina por 4, ¿ok? También existen este tipo de bobinas, que son las bobinas de tipo en Y o en H. Aquí la bobina primaria puede estar arriba, puede estar abajo, y esto sirve para que el campo de flujo tenga menos variaciones y menos desperdicio, como lo habían mencionado anteriormente, las señales parásitas, y así podemos tener una mejor optimización. Y por último tenemos los toroidales, que estos son los más óptimos que se han fabricado, pero el costo aumenta de manera significativa. Ahora, por otro lado, tenemos configuraciones de los transformadores. Por ejemplo, estos transformadores siempre vamos a las bobinas del lado izquierdo como las de entrada y a las del lado derecho como salida. Aquí nosotros tenemos, en la entrada tenemos una bobina continua que nos puede generar 240, 120 volts, y la podemos dividir en varias bobinas que nos den diferentes configuraciones. Por ejemplo, si la bobina de arriba es igual a la bobina de abajo, nos va a dar el mismo voltaje de salida. En este caso, si tuviéramos 3 volts arriba y 3 volts abajo, sería una configuración 3 y 3, pero esta misma la podemos conectar como en la siguiente. Si conectamos y puenteamos esas bobinas, entonces la salida va a ser de 6 volts, ¿ok? Es como si tuviéramos una continua, pero de 6 volts. O las podemos tener puenteadas así, de esta manera, en la que cada una de las salidas nos genera un voltaje. Esta, por ejemplo, en la parte de arriba, nos va a generar un voltaje cualquiera, puede ser de 4, pero aquí en medio nos va a generar un voltaje 0. Y así es como estas configuraciones también se pueden realizar, y tantas configuraciones querramos nosotros, tantos ciclos de bobina podemos generar. Estas se llaman de varios secundarios. Ahora, en la siguiente tenemos ahora de varios primarios. Esta, por ejemplo, podemos tenerlo a 121 de entrada y otro a 240, y podemos tener tantos primarios querramos. Ahora, también se pueden tener los combinados, que son varios primarios con varios secundarios. Esto nos podrá servir cuando tenemos un viaje, por ejemplo, a otro país en donde la entrada del voltaje sea diferente y querramos tener una adaptación y no evitar que nuestros transformadores o nuestros equipos electrónicos se lleguen a quemar. Ahora, también existen las configuraciones de estos transformadores, pero dependiendo del núcleo. Aquí es núcleo de aire. Este es otro tipo de transformador, también es de núcleo de aire. Estos son los diferentes símbolos. Este de acá también existen diferentes configuraciones de transformadores, pero con respecto a el núcleo. Todos estos, como pueden ver en la imagen, son de algunos de núcleo de aire, otros de ferrocubo o núcleo de fierro zinc, de acoplamientos variables, transformadores aplanados, con imán móvil, polaridad de bobina. Estos de imán móvil, si nosotros tuviéramos una sola bobina, el imán móvil lo podemos estar moviendo para que esta entre y salga y genere un campo eléctrico. Al principio los transformadores se habían hecho con una sola bobina y un imán que entraba y salía, y así generaban energía eléctrica. Después pues sucedieron los transformadores de 2 bobinas, que bueno,
que ya eran los transformadores como tal, y esos son los que actualmente ocupamos. También existen transformadores monofásicos y corriente continua. Transformadores de tipo variables tienen muchas configuraciones, también los de núcleo ajustable y los autotransformadores. Más adelante les explicaremos más sobre estos tipos de transformadores.